Álvaro Montero fue figura contra Platense, pero ¿realmente es un arquero que brinda seguridad en el arco Ceneice? Bueno, vamos a hablarlo en este video. El día domingo llegó hoy con el Crónicas Rojas, esta sección que tenemos todos los domingos acá en Galería Deportiva. Vamos a analizar siempre el tema de la semana. Obviamente quiero arrancar dando un mensaje de apoyo a todas las víctimas o personas que de alguna u otra manera hayan sufrido este terremoto y esta situación que vivimos en Colombia esta semana. Obviamente es un Crónicas Rojas distinto, no hubo fútbol colombiano, no se dieron los partidos de Copa Internacional que deberían haberse dado por parte de los equipos colombianos, lo cual es totalmente lógico. El fútbol se detuvo y creo que en cierta medida era justo detenerlo, porque el país no está en este momento como para pensar en fútbol. Estamos pensando en donar, en aportar, y creo que es prudente parar el fútbol porque hay mucha gente que realmente vive un luto importante, más allá de que muchas personas no hayan sufrido en grandes medidas, hay muchas otras que sí, y es un momento en el que afortunadamente Colombia se ha volcado en pro de ayudar a las víctimas afectadas. Pero ya yendo un poco más al tema de este video, por ahí hay gente de Argentina en este video, hinchas, ¿por qué no?, de Boca Juniors. Y lo primero que quiero que ustedes en la caja de comentarios me digan es si les gusta Álvaro Montero como arquero. Por ahí ustedes hincha de Millonarios y creo que tiene una buena imagen de Álvaro Montero. Por ahí ustedes hincha de Vélez y quizás tiene una buena imagen de Álvaro Montero. Por ahí es hincha del Tolima también. Y quiero saber qué imagen tiene usted de Álvaro Montero. Sobre todo porque antes de decir si está en buen o un mal momento Álvaro Montero, creo que es prudente que tengamos a Álvaro Montero como el posible o el probable arquero del futuro de la selección Colombia. Álvaro Montero, hoy por hoy, se perfila para ser el arquero de la selección Colombia para la Copa América 2028. Y desde esa base hay que analizar al arquero hoy de Boca Juniors, que ayer, a la grabación y publicación de este video, tuvo su mejor partido en el arco Ceneice. Pero quizás no solo es su mejor partido, sino es el único buen partido de Álvaro Montero en el arco Ceneice. Vea, yo voy a ser crítico con Álvaro Montero, pero también voy a ser realista. ¿Sí? Porque Álvaro Montero ha dejado mala imagen, pero no todos los partidos malos que ha hecho han sido culpa de él, o no han sido solo culpa de él. Entonces vamos a hablar de todo eso hoy. Vamos a hablar de si es o no un buen fichaje para Boca. Yo sé que está un poco tarde, ya lleva 8 partidos en el arco Ceneice. Pero bueno, a esto nos dedicamos en Crónicas Rojas, a analizar en profundidad un solo tema. Y acá vamos a ir bien hondo con Álvaro Montero. Vamos a ir incluso a su etapa en Millonarios. Así que si usted no conoce a Álvaro Montero, si usted es hincha de Boca y conoció a Álvaro Montero en el fútbol argentino, déjeme decirle que en los últimos 5 años o más, Álvaro Montero es uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano. Y le repito, hoy por hoy es quizás el futuro arquero de la selección Colombia. Y si usted es hincha de Millonarios y vino acá nostálgico a decir ojalá vuelva Alvarito, pues déjeme decirle también que hoy no está pasando por un buen momento Álvaro Montero, y si usted es futbolero ya sabe que no está pasando por un buen momento. Las críticas en las redes sociales han sido bastante claras. Arranquemos con una pregunta clave. ¿Álvaro Montero es arquero para Boca? ¿Era el arquero al que Riquelme tenía que ir a buscar? Creo que es la primera pregunta con la que tenemos que abrir este video. Álvaro Montero sale de Millonarios y va a Vélez, lo cual me parece fue un buen paso, porque en Vélez no llegó para ser arquero titular, pero luego de 2 años, en el segundo se ganó la titularidad, le quitó el puesto a Marchiori, un arquero que hoy es el arquero titular de Vélez y el arquero campeón del fútbol argentino con Vélez justamente. Entonces estamos hablando de que Vélez contrató a un segundo arquero, que fue Montero, que venía de ser figura durante varios años en el fútbol colombiano, y que ahora compra Boca.
porque ve Riquelme en él un arquero seguro, confiable. La primera pregunta que tengo es, ¿por qué compra en Vélez a Montero y no a Marchiori? Si durante la mayoría del tiempo que estuvo Montero en Vélez, el titular era Marchiori. ¿Era más caro Marchiori? ¿O fue una preferencia? No lo sé. Es una pregunta que solo podrá responder el Consejo de Fútbol de Boca. Pero analicémoslo con números, no solo con opinión. Vea, en su etapa en Vélez, Álvaro Montero, arquero de 2 metros y 1 centímetro de alto, es uno de los arqueros más altos en Sudamérica sin duda, tapó 19 partidos, en los cuales le hicieron 14 goles en contra y tuvo 8 arcos en cero. Bueno, la mitad. 8 arcos en cero de 19, no está mal. Recibió 14 goles. Bueno, dígame usted qué opinión le merece el señor Álvaro Montero en su etapa en Vélez. Pero hay que ir también, obviamente, con lo bueno y la razón por la que llega a Vélez, porque fue figura en el fútbol colombiano. Tapó en Millonarios, no vamos a ir a la etapa con el Tolima porque creo que ya es ir muy atrás, pero vean, Millonarios tapó 186 partidos. Tuvo 150 goles en contra y 85 arcos en cero. 85 de 186 partidos. Es, en números, muy buena la etapa de Álvaro Montero. Pero usted, hincha del fútbol argentino, que probablemente nunca en su vida vio un partido en el fútbol colombiano de Álvaro Montero, déjeme decirle que por mi recuerdo, Álvaro Montero siempre fue de este tipo de arquero. Puede que en 3 partidos se coma un gol por fecha, pero también puede ser que sea figura. Es así, Álvaro Montero. Usted tiene que saber que Boca compró a un arquero que no es confiable, que puede ser la figura o el villano. No tiene partidos promedio, no tiene partidos en los que haya pasado desapercibido, no. O es la figura o es el villano. O se come un gol o hace 3 atajadotas, tapadotas en un mismo partido. Ese es Álvaro Montero. Eso es lo que Riquelme compró. Si usted pensó que iba a ser la reencarnación de Córdoba, tenemos problemas, porque no, personalmente no considero que sea así. Y yo quiero analizar el buen momento de Álvaro Montero en Millonarios y relacionarlo con el presente. Porque si vamos al pasado, a ese Álvaro Montero en Millonarios, el mejor momento de la carrera de Álvaro Montero, dirigía a Alberto Gamero y tenía Millonarios probablemente el mejor equipo en el fútbol colombiano en esa etapa y probablemente uno de los mejores proyectos deportivos de Millonarios en toda su historia. No sé si el mejor porque tantos títulos no dejó, de hecho se fue más en deuda que dejando al hincha satisfecho en cuanto a títulos, en cuanto a fútbol, volaba ese equipo embajador de Alberto Gamero, pero tenía sobre todo mucha posesión ese equipo y muy buena defensa. Un cóctel perfecto para que un arquero destaque, porque un equipo que tiene la posesión y que tiene una buena defensa hace que su arquero no tenga que aparecer tanto. Y Montero justamente no tenía que aparecer tanto en ese Millonarios. Y por eso, evidentemente, también tuvo 85 arcos en cero. Vallas imbatidas, si así prefiere llamarlo. Y evidentemente en esa defensa habían 2 centrales de mucha jerarquía en el fútbol colombiano. Andrés Ginás y Jorge Arias. Rotaban, sí, pero principalmente esa era la dupla. Y creo yo que esa es una de las grandes razones por el buen rendimiento de Montero, que tuvo grandes partidos, claro que sí, y que muchas veces ganó partidos con Millonarios, pero que también estaba acompañado de una muy buena defensa. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene eso que ver con la actualidad? ¿Por qué me lleva tan atrás? Bueno, porque uno de los problemas hoy de Boca, y al principio del video dije, voy a ser crítico, pero también voy a ser justo. Hoy Boca no tiene una buena defensa. Álvaro Montero llegó a su 8º partido con Boca Juniors y tiene ya 9 goles en contra. Solo 2 arcos en cero, solo 2 vallas imbatidas.
Pero hay una realidad y es que Boca defiende mal. Boca es un equipo que hoy está pasando por un buen momento, si se quiere así. Está por lo menos en una racha de empate-victoria, no pierde. Y no es malo el momento porque River tuvo una seguidilla de 6 partidos sin marcar y 6 partidos consecutivos con derrota. Entonces, eso hace que la vara de Boca sea un poquito más baja, la medición sea más amable con el equipo Cenexe. Pero hay que decir que es muy mala la defensa de Boca. Y si usted es hincha de Boca, sabe que eso es así desde que llegó Montero, que además hay que sumarle los papelones que ha hecho Álvaro Montero, ¿no? No estoy diciendo que esto es culpa de la defensa. Pero obviamente, si Montero y un arquero en general tiene una mejor defensa, bueno, eso hace que parezca mejor o que por lo menos sus actuaciones se vean más infladas desde lo numérico. Llega a Boca, en donde no hay una buena defensa, hay un buen equipo, por nómina, claro que sí, el mediocampo de Boca es tremendo, con Ascasíbar, con Milton Delgado y con, por supuesto, un campeón del mundo y capitán en Boca Juniors como lo es Leandro Paredes. Y el ataque ni hablar, hoy por hoy tiene 2 jovencitos que la están rompiendo, Aranda y Flores, súmele si quiere a Villa, que es uno de los mejores atacantes en los últimos años en el fútbol argentino. Pero de la mitad de la cancha para arriba, Boca rinde, no deslumbra, rinde. Ahora, de la mitad de la cancha para abajo, es un desastre. Defendiendo, defiende mal. Y creo que en eso tiene mucho que ver con el mal momento de Montero. Lo evidencia un poquito más. Ahora, ha sido malo lo de Montero. Vamos a repasar 3 partidos puntualmente. No vamos a repasar acá los 8, porque si no este video dura 2 días y tampoco es la idea. Pero el primero que quiero analizar es el partido contra O'Higgins, que fue un muy buen partido desde el punto de vista de Boca por el resultado, pero no fue bueno desde el juego. O'Higgins gana 1-0 en la vuelta, me refiero, estoy analizando puntualmente la vuelta, cabe aclararlo, en el que Montero tapa un penal en, obviamente, la posible eliminación de Boca y el papelón para el equipo presidido por Juan Román Riquelme, porque hubiese sido un papelón quedar eliminado de la Sudamericana en fase previa, en 16avos, si lo quiere llamar así, frente a O'Higgins. Tuvo 15 remates O'Higgins, de los cuales 4 fueron atajadas de Álvaro Montero y 1 terminó adentro. Ese partido en el global se empata 1-1 y se va a la tanda de penales, donde O'Higgins falla 1 y Montero tapa 1, y después eso le da la clasificación a Boca Juniors, a pesar de que Aranda falló un penal. En ese partido, Álvaro Montero fue el segundo mejor puntuado del partido detrás de Leandro Paredes. Leandro Paredes, que venía de jugar una final del mundo hacía nada, una semana y media. El segundo partido que quiero analizar, y es el peor partido de Álvaro Montero en Boca, es contra Riestra. Derrota de 3-0. Es el partido inmediatamente, es el partido inmediato, mejor dicho, a la victoria contra O'Higgins. Pero es una derrota de 3-0 en la que Riestra pateó 6 veces al arco. Y el partido terminó 3-0 a favor de Riestra. O sea, el 50% de los tiros fueron gol. Y Montero tuvo un par de papelones ese día. Y desde ahí se rompe la confianza en Álvaro Montero. Y déjeme decirle que es un arquero poco ortodoxo, Álvaro Montero. ¿Qué significa poco ortodoxo? Que tiene poca o nada de técnica, Álvaro Montero. Por eso usted verá que a veces le pegan de afuera y él deja rebotes bobos. Rebotes que uno dice, agárrala, embólsala, no de rebote. Y él termina dando rebote. Muchas veces se dará cuenta, es un arquero que deja la pelota viva al borde del área chica y termina agarrando a veces la pelota en 2 tiempos. Sí, micro paro cardíaco le debe dar a los hinchas en esos momentos, me imagino, a los hinchas de Boca, pero es porque justamente no es el arquero más técnico. Es un arquero alto que en ese sentido no tiene nada que ver que sea alto, pero es poco ortodoxo. La técnica no es la mejor y en este punto de su carrera no creo que la vaya a mejorar mucho. Bueno, de 6.3 fue el puntaje en esa ocasión, en el que le digo es el peor partido de Álvaro Montero con Boca. Y el último que quiero analizar es el que
pasó el día de ayer contra Platense. Empate a 1. De Boca, sí, con Platense, equipo dirigido por Martín Palermo. Tuvo Álvaro Montero 7 atajadas, 2 de ellas clave, 2 de ellas fueron atajadas al ángulo de Álvaro Montero. Y déjeme decirle que Montero sostuvo un resultado a pesar de una mala defensa. Porque Boca constantemente muestra ese problema. De hecho, hoy por hoy no tiene una saga de centrales definida. Uno diría Ayrton Costa y Di Lolo. No siempre. Ayer Costa entró en el segundo tiempo. Di Lolo sí viene siendo quizás más titular. Pero ayer fue para el diario Olé, que es bastante crítico con Álvaro Montero, justamente. Dice el diario Olé, en su puntuación del partido de ayer de Boca, que Álvaro Montero fue la figura con 7.5, que fue el MVP y que gracias a él Boca no perdió. Esa es la definición del partido de Álvaro Montero. Vuelvo y repito, usted hincha de Boca, usted hincha de Millonarios, usted hincha del Tolima, usted un hincha ajeno al fútbol de Álvaro Montero, ¿qué opina de Álvaro Montero? Sobre todo pensando en que va a ser probablemente el arquero de la Selección Colombia en la Copa América de 2028. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que Álvaro Montero va a ser el arquero titular de Colombia? Y sí, es probable, porque es que Camilo Vargas tiene 37 añitos. A la Copa América va a llegar con 39. Puede que sea titular. Yo creo que si Álvaro Montero no termina de dar confianza, Camilo Vargas va a terminar llegando. Ahora, cualquier cosa puede pasar en 2 años. Puede que Camilo Vargas en el medio cambie de equipo, o pase por una mala racha, o pase por una muy buena racha. Cualquier cosa puede pasar. Hoy por hoy, la selección tiene 2 arqueros, Camilo Vargas y Álvaro Montero. David Ospina ya está más cerca del retiro, no pudo llegar finalmente a Atlante, probablemente se retire del fútbol con la lesión de codo que se le reavivó en estos últimos meses post-mundial. Fue al mundial justamente, pero no fue a tener minutos. Y está Kevin Mier, si se quiere, que es la competencia directa de Álvaro Montero, que ni siquiera fue al mundial, que parece quizás un poco más borrado. Y yo voy a poner un nombre en la mesa. Joan García. Joan García viene de hacer procesos juveniles con la selección. Hoy está en México, estaba tapando en León. Ahora va a ir a Atlante, justamente a donde no llegó David Ospina. Y hay que ver qué pasa en estos 2 años. Ahora es un pelado joven, es un arquero joven. Yo dudo que en 2 años se gane un puesto de titular en la selección de mayores. Ojalá la rompa y se termine quedando con ese puesto. Porque a mí Álvaro Montero no me termina de dar esa seguridad que me gustaría ver en el arco de la selección. Pero bueno, ustedes dicen Selección Colombia, Álvaro Montero. Sí, ya ha tapado varios amistosos, pero sobre todo ya tapó en un partido de eliminatorias. En 2, si quiere meter la estadística, en 2. Porque a Camilo Vargas lo expulsan contra Uruguay en Barranquilla en las eliminatorias justamente que terminaron antes del Mundial. En un partido que termina 2-2, estaba Colombia ganando 2-1 y Camilo Vargas hace una falta dentro del área, se va expulsado en un mano a mano y Uruguay tiene un penal sobre el cierre del partido. Tiene que entrar Álvaro Montero y no tapa el penal y queda ese partido 2-2. Obviamente por la expulsión de Camilo Vargas tuvo que tapar el próximo partido que fue contra Ecuador. En Ecuador justamente, partido que terminó 0-0. Esos son los números de Álvaro Montero con la Selección Colombia. Un partido y un penal, si quiere, se le puede calificar. Porque jugó 2 minutos. Entró para el penal, no lo tapó, listo, se acabó el partido. Ni siquiera tocó el balón Álvaro Montero. Y el partido contra Ecuador. Pero dígame usted, hincha de la Selección Colombia, hincha de Boca, ¿qué le parece Álvaro Montero? ¿Le da seguridad, le da confianza? ¿Prefiere no verlo en su equipo o en su selección? Cuénteme que yo los voy a estar leyendo.